En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. ¿Dónde se debe realizar el verdadero bautismo? Algunos dicen que se tiene que bautizar específicamente en un río y muchos dicen que hay que bautizar en bautisterios. Los que tienen la idea de bautizar solamente en un río están en contra de aquellos que bautizan en un bautisterio, piscina, pileta. Entonces, en el ministerio pastoral es un poco complicado porque entendemos que hay gente de ambos lados, los que defienden que hay que bautizar en un río y los que entienden que no se puede bautizar en otro lugar más que solamente en un río. Vamos a ir a la Biblia y a través también de fuentes históricas vamos a poder solucionar este problema que hoy yo me he encontrado con gente que me dice: pastor, yo no me voy a bautizar en un bautisterio, y otra gente que me dice: en bautisterio yo no tengo ningún problema de bautizarme. Y hay una disputa dentro de la iglesia, pero ¿dónde se originó esta disputa? ¿En qué año? ¿Cómo fue? ¿Y por qué? ¿Qué hay si me bautizo en el río? ¿Qué hay si soy bautizado en un bautisterio simplemente? Estas y otras preguntas vamos a responder a través de la Biblia y de la historia. Bienvenidos, nosotros somos Mensaje Fiel, así nos encuentras en todas nuestras páginas. Comenzamos. Primeramente, vamos a ir a lo que es la Biblia, y para eso tengo dos versos que voy a usar de los muchos que hay. En primer lugar, primeramente quiero estudiar el libro de Mateo, el capítulo 3, el verso 5 y el verso 6 dice así: Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y todas las provincias de alrededores del Jordán. Aquí está hablando obviamente de Juan. Juan es uno de los profetas que por lo menos en el Nuevo Testamento deja claro el bautismo. Juan sale a bautizar a las orillas del Jordán. Dice el verso 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La mayoría de gente por la cual dice que tenemos que bautizar en un río es específicamente porque el bautismo que aparece, por lo menos reflejado en el Nuevo Testamento, se hace alusión a Juan, y Juan es aquel que elige como el Jordán para bautizar. El río Jordán, que atraviesa, ¿verdad?, el valle de Jerusalén, es por lo menos el lugar donde Juan bautiza. Juan elige ese lugar para bautizar, y es allí donde va también Jesús para ser bautizado. Por ejemplo, yo quiero leer con ustedes el libro de Juan, el capítulo 3, el verso 23, un lugar donde Juan escoge también para bautizar. Dice así: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Este verso deja clarísimo de que Juan elegía lugares donde había mucha agua. Y Enón, que está cerca de Salim, era un lugar donde había mucha agua. De hecho, el Jordán también pasaba por ahí. Entonces, parece que Juan tenía él en claro de que él siempre ha querido bautizar en un río y donde había mucha y abundante agua. No cabe la menor duda de que Juan bautizaba en algún otro lugar. Juan el Bautista, de hecho de ahí el apodo, el Bautista, eligió bautizar en un río. Nada que hacer, aquí no hay que interpretar, no hay que simplemente analizar. No hay, por lo menos en el bautismo de Juan, un alma siendo bautizada en una pileta, en una piscina. Para Juan, en la concepción de Juan, está claro que él quiere bautizar sencillamente en el río y donde haya mucha agua.
resalta el texto diciendo, porque había allí mucha agua, dice el libro de Juan capítulo 3, el verso 23. Por lo menos tenemos ahí la cosmovisión de Juan y el bautismo que realizaba Juan a los judíos y donde Cristo también fue bautizado. Hasta ahí tenemos muy bien la postura, ¿verdad? Otro punto que yo quiero analizar con ustedes es el significado específicamente de la palabra bautismo, ¿sí? Que proviene del hebreo bautizo, que de ahí la referencia también del latín, que llega a nuestro español, sumergir es la palabra que podríamos usarlo, ya que la representación del bautismo tiene que ver específicamente con la muerte y resurrección de Cristo. Voy a leer 2 versos y luego probablemente, si el tiempo nos da, o en otro estudio también podemos hablar cuál es la manera correcta de bautizar. Y vamos para ello analizar Colosenses capítulo 2. Voy a leer un par de versos nada más aquí, que son alusivos al bautismo, obviamente, que se refieren al bautismo. El libro de Colosenses, que es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa, dice así el capítulo 2, el verso número 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El símbolo del bautismo tenía que ver entre sepultar y levantarse. Hacía alusión a la muerte y resurrección de Cristo. Por eso dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Y si nosotros leemos la carta que Pablo le escribe a los romanos, más o menos tiene la misma idea. Vamos a leerlo en el capítulo 6 del libro de Romanos, el verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Más allá de lo que significa el bautismo, estaba hablando aquí de sumergir, sepultar, hundir en el agua. Por lo menos ese es el significado primario, original que tiene el bautismo. Ahora, la discusión se centra en que se tiene que bautizar en un río o en que se tiene que bautizar sencillamente en una pila, en una pileta. Nosotros no tenemos en el Nuevo Testamento muy claro esta idea, por lo menos hasta donde hemos leído, está clarísimo de que Juan sí bautizaba en un río. No hay texto alguno que diga que Juan bautizaba en otros lugares que no sea el Jordán. El río Jordán era río obviamente, y un lugar donde era Enos también, donde había bastante agua, él bautizaba allí. Eso lo tenemos claro, no hay discusión alguna. Si quisiéramos poner el bautismo como una pila o una piscina basado en la experiencia de Juan, sería imposible. Pero entonces, ¿por qué la iglesia cambió el método cuando fue? De hecho, esto no ocurrió por lo menos en el bautismo de Juan. Yo quisiera usar un documento histórico del siglo I, donde yo sé que la fuente más clara y la fuente al cual no hay que cambiarlo por nada, la columna vertebral de toda nuestra creencia debe estar basada únicamente en la palabra de Dios. Pero hay que usar fuentes también históricas para ver cómo es que la iglesia, qué pensaban los hermanos del primer siglo con respecto al bautismo. Miren, yo voy a usar aquí un documento que se escribió alrededor del año 70 al 100, unos dicen hasta el 140, pero lo que sí sabemos es que este documento es uno de los primeros documentos que para mí se escribió en el primer siglo, y para gran parte de los estudiosos de la Biblia, eruditos, historiadores, se escribió en el primer siglo. La Didaché o la Didaché, como ustedes quieran llamarlo. La Didaché o la Didaché es un documento donde plasma
la creencia de los primeros cristianos, o sea, los cristianos del siglo I. Y los cristianos del siglo I, voy a citar la Didache, el capítulo 7, del versículo 1 al 4, recordándoles que este documento es un documento del siglo I. ¿Sí? Este documento no fue hecho por la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo, por lo menos, creo que la Iglesia Católica no está en el siglo I. La Iglesia Católica empezó a formarse, para mi ver, a partir del siglo II, del siglo III en adelante. ¿Verdad? Eso es mi criterio personal. Ahora, lo que sí digo es que aquí este documento nos habla específicamente de cómo era la práctica del bautismo en la iglesia primitiva del siglo I. Miren lo que dice la Didache. Pongan atención. Acerca del bautismo, bautizar de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas. Se está refiriendo que fue dicho antes de que se escriba la Didache. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente está dejando claro que el bautismo era invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abro paréntesis para decirles que yo he escuchado a muchas personas que dicen que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nació en el Concilio de Nicea del año 320 y tantos o 313 en adelante. ¿Sí? En el IV siglo, dicen que el bautismo trinitario apareció en el IV siglo, en el Concilio de Nicea, y que la Iglesia Católica ahí colocó el bautismo trinitario. Esta es una mentira, porque hay muchos documentos históricos que muestran evidencias históricas de que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo existía años, décadas antes del Concilio de Nicea. Si es que el invento de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo apareció en Nicea, ¿qué hace toda la historia antes de Nicea? No debe existir historia alguna. La Didache es un documento del siglo I. Y este documento dice que los cristianos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, basado en dónde estaba esta creencia. Obviamente basada en Mateo 28, 19. Sí, por eso dice, bautizad, acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dicha con anterioridad. O sea que antes de esto ya se dijo. ¿Y dónde se dijo? En Mateo 28, 19. No, pero es que Mateo 28, 19 no existía en el primer siglo. Eso fue puesto por Nicea en el 300, en el siglo IV. No, mentira. Mentira. Es una mentira, una falacia, es un engaño. No crean esto. Hoy no estamos hablando en el nombre de quién se debe bautizar, pero estoy haciendo una pequeña aclaración, nada más sencilla. Tenemos fuentes históricas que afirman que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no apareció en Nicea. De hecho, ya en la Didache, documento del siglo I, que tú puedes entrar ahora y puedes buscar esta información, puedes comprar la Didache si quieres, en cualquier librería cristiana, y puedes ver cómo los cristianos creían en el siglo I. Muy bien. ¿Qué más dice aparte de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, que esto no es ningún invento católico. Aquí, en el siglo I, no existían, para mi criterio, la Iglesia Católica. El bautismo trinitario está en la Didache y la Didache no es católica. Ya aclaré eso. Los católicos aparecieron después. Ahora, ¿sí? Así que cuando te digan a ti, eso fue una interpolación, el Concilio de Nicea puso ese verso ahí. No. Nosotros tenemos los documentos antiguos, porque la Biblia se escribió en griego, y en el griego existe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que no existe, sí, porque algunos dicen, miren, en lo original no existe, eso es mentira. Lo que no existe es en el Evangelio de Shem Tov, ¿sí? Y es un documento tardío. En otra ocasión hablaremos de eso. Pero, sigo, ¿qué más dice? Aparte de decir que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en agua corriente.
en agua viva, en agua corriente. O sea, el bautismo que practican los cristianos en el siglo I, el bautismo que va de cabecera, es el bautismo en agua viva, en agua corriente. ¿Sí? Ahora, noten cómo dice la creencia de los primeros cristianos del siglo I. Dice así, agárrate porque a muchos les va a reventar la cabeza también esto. Dice, a ver, si no puedes hacerlo, dice así, si no tuvieras, en otras palabras, vamos a leer, si no existiera, dice, el agua viva, o sea, el agua corriente, ¿sí? Vas a escoger la segunda opción. Dice que uno puede hacerlo en otro tipo de agua. Voy a leerlo de corrido. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. O sea, si no tienes agua corriente, agua viva, bautiza con otra agua. Yo quiero parar aquí un momento. Los cristianos del primer siglo, para bautizar, ellos eran como Juan, que tenían el agua allí y Juan bautizaba en un río. Eso es el mandamiento de cabecera, ¿sí? Pero hay una condición. Y dice, si no hubiera agua viva, agua corriente, si no hubiera, en el caso que no exista, bautiza en otra agua. Y esa otra agua era agua que no era agua corriente, sino agua detenida. Podríamos llamarle bautisterio, piscina, no sé, laguna, no sé, aunque las lagunas sí corren, ¿verdad? Pero esa práctica era, si es que no había un lugar donde bautizar en agua corriente. Yo quiero decirles ahora algo de nuestra propia experiencia. Desde que comenzó mi ministerio hasta el momento, yo no he bautizado todavía a nadie en un bautisterio, en una pila, en una piscina. Hasta ahora no. Nosotros acá, por lo menos en Lima, no tenemos acceso al río muy cercano. El único río cercano que pasa por aquí es el Rímac, más o menos a una distancia no tan cerca, pero es un río muy contaminado, nadie querría bautizarse ahí. Pero los bautismos que realizamos lo hacemos más o menos saliendo de aquí de Lima a una hora y media, hasta 2 horas. Salimos a hacer bautizos cada 2 meses, así salimos con todos los hermanos a realizar bautizos. Hasta el momento todo el ministerio que he tenido ha sido el bautismo en río. Sí, y todos los que me han dicho que quieren ser bautizados siempre me han pedido, pastor, yo quiero ser bautizado pero en un río. Y está bien, no me hago problema, yo voy, bautizo en un río, no tengo problema. Ese es el mandamiento según primariamente como tienen también la Didache. La creencia apostólica dice que hay que bautizar en agua corriente. Pero si no hubiera agua, ejemplo, hay mucha gente que vive en comunidades donde no hay río. ¿Cómo hacemos para bautizar en un río? En ese caso, los propios cristianos primitivos mandaban a bautizar en otra agua que no sea agua viva o agua corriente. Sí, hay lugares donde no hay agua. Hay ciudades que no tienen agua. ¿Cómo hacen ellos para bautizarse en un río? No pueden. Pero tampoco el hecho de que no exista un río no quiere decir que estás haciendo un falso bautismo. Claro que sí, por la necesidad de no haber un río y por la necesidad de haber bautismo, tú tienes que bautizarte en un lugar donde hay agua. ¿Sí? Pero una cosa hay que tener en mente. Tanto el bautismo en el río, como el bautismo en un bautisterio, en una piscina, tiene que ser con una diferencia. Que si hay, en agua corriente. Y si no hay agua corriente, en agua que no es corriente, agua detenida. Ambos bautizos eran por inmersión, sumergidos, ¿sí? Según la palabra griega. Ahora, el problema de nosotros es que nosotros a veces tenemos al río a la vuelta de la esquina y queremos bautizar solamente en bautisterios por la comodidad. No es por la comodidad. Es simplemente por la necesidad que debemos bautizar en un bautisterio. No por la comodidad. Hay gente que tiene al río al costado y quiere bautizar en una piscina. No porque... El mandamiento, si nosotros vemos en la Biblia, de origen, Juan, Jesús, todos ellos bautizaron en un río. Pero los apóstoles recomiendan, la creencia apostólica, la Didache, recomienda
de que si no hubiera agua corriente, sencillamente hacerlo por necesidad, obviamente, en una piscina. Así que los que vivan en comunidades donde no hay agua, los que vivan en sitios donde no hay agua, tampoco se dejen tal vez meter la idea extremista de que, mi hermano, mira, tienes que viajar 4 horas para bautizarte en el río, porque nosotros tenemos que bautizar en el río, porque la Biblia dice que bautizar en el río. Sí, pero los primeros cristianos no tenían problema. Cuando había un lugar donde no había río, bautizaban en agua que no era río. ¿Sí? ¿Cómo haría un hombre encarcelado para ser bautizado? Hay ministerios carcelarios. ¿Sí? ¿Cómo bautizan ellos? Podemos decirle a un preso, no, es que el mandamiento dice que tienen un río y tiene que necesariamente sacarlo de la cárcel. No se puede. Hay que bautizar con bautisterio, pero por la necesidad. Pero si tienes a la iglesia a unas cuadras del río y no habría la necesidad de construir un bautisterio. ¿Sí? Ahora, miren que no soy extremista para ningún lado, porque tampoco puedo irme al extremo del otro lado. No, es que a pesar que tenemos el río aquí, bauticemos solamente aquí en bautisterio. La recomendación es en agua corriente. Al no haber nada más. Estoy siendo muy redundante, pero quiero que quede bastante clarísimo. Ahora, noten lo que sigue diciendo la Didache. Ahora sí, yo quiero que... En la página hay gente de todo que nos sigue, pero yo quiero decirles una cosa interesante, que probablemente ustedes puedan escribir comentarios feos. No me interesa, ¿saben por qué? Porque decir la verdad no es ningún pecado. A veces nosotros no estamos preparados para cierta información. Pero yo estoy leyendo un documento que no es católico. El documento de la Didache no es católico. Recuerden, la Iglesia Católica no existe en el primer siglo. Y si tú crees que la Iglesia Católica existió en el primer siglo, entonces pues sencillamente tendrías que aceptar que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Pero yo creo que la Iglesia Católica no aparece en el primer siglo, porque sus doctrinas aparecen después del tercer siglo. Yo creo que la Iglesia Católica ya empezó a tomar cuerpo después del segundo siglo, tercer siglo, en fin. Así que lo que voy a citar aquí es una práctica que no nace en la Iglesia Católica, nace en las primeras comunidades cristianas del primer siglo. Pon atención y siéntate, porque no voy a hablar ninguna herejía. Dice aquí lo siguiente: si no hubiera agua corriente ni agua detenida, estamos hablando de casos extremos, ya un lugar donde no hay nada de agua, ni piscina, ni nada, quizás un desierto, no sé, en un lugar muy, muy remoto de la tierra, un lugar desértico, si las hay. Si hay lugares donde no hay ni piscina, ni bautisterio, ni río. Si no hubiera ninguno de esas cosas, mira lo que dice el documento del siglo I. ¿Sí? Si no tuvieras ni la una ni la otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sé lo que me van a decir. Católico. Eso practican los católicos. Sí, eso practican los católicos. Pero ellos se basaron en la creencia de los primeros cristianos. Ahora voy a decir cuál es el problema con la Iglesia Católica con referente a lo que dice la Didache, y cuál es el problema con nosotros con referente a lo que acabo de leer. El problema de la Iglesia Católica es que ellos solamente se rigen por el bautismo que habla aquí en el caso extremo. ¿Sí? En el caso extremo. ¿Cuál es el caso extremo? Es que si hay río, lo primero es bautizar en río, según la Didache. Si no hay, por una razón no hay, porque es un lugar más seco, solo hay piscina, dice, ahí debes bautizar. ¿Sí? Si es que no hay río, por emergencia. Pero si no hubiera ni río, ni piscina, ni pila, ¿sí? ¿Dónde tienes que bautizar o cómo tienes que bautizar? Lo dice aquí la Didache. Échale agua en la cabeza 3 veces, así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú me puedes decir, pero eso no es una enseñanza católica. No, porque la Iglesia Católica no está en el siglo I. Esto es una enseñanza de la Iglesia primitiva, ¿sí? De cómo los cristianos practicaban el bautismo. En los casos extremos
donde ya no había agua ni siquiera para lavarse la cara, se bautizaban así. Ellos mandan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 veces así, rociarle agua en la cabeza. Se llama el bautismo de infusión. El problema de hoy día es que la Iglesia Católica puede bautizar en el río. Sí, señor. De acuerdo a la Didache, ese es el bautismo original, primario, número 1, de cabecera. Bautizar en el río. ¿Pueden hacerlo? Sí, lo pueden hacer. Segundo, ¿pueden bautizar en un bautisterio? Sí, señor, sí se puede. Pero ellos no hacen ni lo uno ni lo otro. Ellos se han ido al extremo de bautizar solamente con agua en la cabeza. Mi amigo católico, yo te quiero decir que cuando yo hablo con los católicos, me dicen, es que nosotros bautizamos como dice la Didache. Sí, está bien, como bautizaban los primeros cristianos, rociándole agua en la cabeza. Correcto, está bien, no estoy en contra de eso. Lo único que estoy en contra es que cuando leemos la Didache dice que ese bautismo sí es válido, pero en el caso que no exista ni lo uno ni lo otro, y esos lugares que no existen ni lo uno ni lo otro, son lugares muy escasos. Todo lugar tiene agüita. Hay casos, hablamos de lugares muy secos como África y otros lugares, ¿verdad?, donde no hay mucha agua y donde uno no tendría cómo bautizar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí, el bautismo de infusión era válido para los cristianos primitivos. Sí, era válido para los cristianos primitivos. Así que el bautismo echando agua a la cabeza sí era válido en el siglo I, pero cuando no existía agua ni detenida ni agua corriente. Ordena así la Didache, capítulo 7, del verso 1 al 4. Ojo, no estoy diciendo, entonces de ahora en adelante vamos a bautizar así. No. ¿Por qué? La mayoría de ustedes tiene acceso a un río. Siempre que tengan acceso a un río, bauticen en un río. Sí, en caso que no hubiera río, bauticen en bautisterio. Solo en el caso que no hubiera. Si alguna vez tú llegas a un lugar donde no hay nada para bautizar, sí debe haber agua para tomar. Con esa agua para tomar vas a bautizar 3 veces. Esa es la ordenanza de cómo los cristianos primitivos lo hacían. ¿Me explico? Déjame tu opinión. Sí, pero no me dejes un comentario diciéndome, ya, está hablando del catolicismo. Te vuelvo a repetir que este no es ningún documento católico. La Didache se escribió antes de la existencia de la Iglesia Católica, salvo que tú me digas que la Iglesia Católica estuvo en el año 80, en el año 70, en el siglo antes de la muerte de Juan I. No, solo estoy leyendo un documento. Tú me puedes decir, sí, pero nosotros bautizamos como dice la Biblia. Sí, yo no estoy en contra de eso. Por eso estoy poniendo de cabecera el bautismo en río. ¿Sí? Y estoy dejando como segunda opción, según dice este documento, el bautismo de bautisterio. Y estoy dejando como última opción al bautismo con infusión, echar agua en la cabeza, solo en el caso extremo. En el caso extremo. Nada más, pero era válido. Ahora, yo pienso, esta es mi opinión personal, así que no vas a involucrar a todos los pastores en esto. Pero alguna vez, yo he pensado así. ¿Cuándo yo bautizaría a una persona con agua en la cabeza? Me he puesto a pensar y he llegado a una conclusión. Miren, a veces nosotros los pastores tenemos que visitar a enfermos extremos que no se pueden ni mover, están quebrados, no se puede mover, está en una camilla. ¿Sí? He visitado a hogares donde están con cáncer terminal y muriendo. ¿Sí? Y esa gente te pide, pastor, yo quiero bautizarme, pero no puedo bautizarme, ¿cómo hago? Yo he dicho, cuando le llegué a leer este documento, dije sí, nunca más voy a sufrir con mi conciencia de cómo no pude bautizar a esa persona por motivo de inmovilidad. Hay ancianitos muy viejitos que no pueden ni moverse. ¿Sí? Te lo digo yo y me hago responsable de mis palabras. En ese caso,
yo sí practicaría el bautismo de infusión, ¿sí? Como lo hicieron los primeros cristianos. No porque no hay agua, probablemente, o porque no existe un bautisterio, probablemente, pero quizás el traslado y el bautismo a esa persona en ese estado no sería posible. Pero en ese caso yo sí haría el bautismo de infusión. En serio se lo digo, ¿sí? Pero en el caso de que la persona esté sana y que tenga un río, no importa, 1 hora, por ejemplo, aquí en Lima bautizamos a 1 hora. Nos vamos al río, no tenemos problema. Vea que quería 5 o 6 horas el río, 4 horas, desde 3 horas para adelante, probablemente hagamos en un bautisterio. Digo, hasta el momento no he bautizado en un bautisterio, porque siempre la persona que vino a bautizarse, las personas que se bautizan, siempre quieren bautizarse en un río. Y entonces existe claro, esa es la orden primaria, la original, la básica, ¿cómo se dice? La de cabecera, para así entenderlo. Entonces, yo quería compartir con ustedes y de esta manera responderles de cómo es el bautismo en la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes se han preguntado cuál es la manera correcta de bautizarse, en una pila, una piscina, en un bautisterio o en un río. Ya les dejé la respuesta de acuerdo a la Biblia. Juan cómo bautizaba, en dónde, de cómo enseñaban los primeros cristianos. Dime tú, ¿estarías dispuesto a bautizarte en un bautisterio? ¿O eres tú de las personas que piensa que solamente tienes que bautizarte en un río? Escríbeme, voy a leer tu comentario y que Dios nos siga bendiciendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.